esta mi primera presentación sentaré las bases de lo que van a ser las otras presentaciones que voy a ir exponiendo. Van a ser básicamente los principios básicos del intervencionismo guiado por ecografía. En los próximos minutos hablaré de las técnicas intervencionistas más sencillas que pueden ser llevadas a cabo con control ecográfico. Hablaré de distintos aspectos técnicos de estas exploraciones y de los requisitos para su realización. Finalmente, discutiré lo que siempre conviene saber antes de meterse en estas historias, y es las posibles complicaciones que nos podemos encontrar y, lo más importante de ello, cómo hacer que no ocurran. La ecografía es probablemente la técnica mejor de imagen para el guiado de los distintos procedimientos. Tiene una serie de ventajas que son indiscutibles. Es una técnica que se hace en tiempo real, que tiene una enorme versatilidad en la selección de rutas de acceso. No necesariamente tenemos que centrarnos únicamente en el acceso a través del plano de corte como en el escáner. Podemos hacerlo en cualquier plano, únicamente con el inconveniente de que no podemos atravesar tejidos concretos como son los huesos y el aire. Es una técnica además que no radia ni al paciente ni al operador y es portátil, por lo cual puede ser utilizado incluso en unidades de cuidados intensivos. Como inconvenientes tiene la peor resolución espacial en profundidad, porque en la superficie tiene más resolución espacial que ninguna otra técnica, y la mayor dificultad al acceso a regiones profundas y, como decía antes, a acceder a lesiones situadas en zonas aéreas o óseas. Como muchas cosas en la vida, hay varias maneras de hacer las cosas bien. Dentro de las técnicas que se pueden utilizar para realizar un procedimiento con ecografía, se pueden utilizar las guías adaptadas a la sonda. Hay una serie de adminículos que se unen a la sonda y que permiten en un momento determinado guiar ya sea la aguja, ya sea el catéter, al punto que queremos, utilizando un software especial del equipo de ecografía. Otra de las posibilidades es hacerlo con la técnica de manos libres, en las cuales se toma el transductor con una mano y con la otra mano se toma la aguja o el catéter de drenaje para situarlo en el lugar donde queremos. Esto permite mucha mayor libertad y versatilidad en el acceso a las lesiones. Antes de iniciar cualquier procedimiento intervencionista, es importante conocer una serie de requisitos que son necesarios. En primer lugar, es necesario planificar el procedimiento. Esto es la base de todo lo demás. Un procedimiento pobremente planeado nos va a dar lugar a problemas. La lesión, por tanto, tiene que ser, si vamos a utilizar la ecografía como técnica de guiado, visible en la ecografía, y también su acceso, de manera que podamos controlar durante todo el procedimiento dónde está la aguja o el catéter. Es importante señalar el punto de acceso. Nosotros lo solemos hacer con una pequeña marca de rotulador en la piel, y también previamente uno tiene que haber revisado completamente todas las pruebas relativas al caso del paciente para conocer exactamente cuáles son los problemas con los que nos podemos encontrar y los mejores accesos. Hay que intentar atravesar compartimentos cuando se sospecha una lesión maligna en el sistema musculoesquelético para evitar la diseminación en el tracto, y por supuesto siempre hay que diseñar o planificar el acceso utilizando una vía que nos permita evitar atravesar vasos o nervios importantes, dado las posibles complicaciones que esto puede dar lugar. Y por supuesto tampoco se deben atravesar lesiones y áreas de infección para biopsiar o para acceder a lesiones que no están infectadas, por el riesgo de diseminar la propia infección. Otros de los requisitos previos necesarios son obviamente el consentimiento informado. En los casos en los cuales no podamos comprimir la zona que vamos a tratar o que utilicemos técnicas con agujas más gordas, el mantener una tasa de coagulación aceptable. Por supuesto, la asepsia es imprescindible. En algunos casos se requiere incluso una cobertura antibiótica, ya explicaré en qué casos. Y por supuesto hay que hacer la prueba al paciente lo más agradable, o lo menos desagradable posible en este caso. Por lo tanto, hay que utilizar la analgesia y en algunos casos incluso la sedación si es necesario. Voy a hablar en los próximos minutos de los 3 procedimientos más habituales o más comunes. Luego en otras de las sesiones hablaré de otro tipo de técnicas. Hablaré de las biopsias, de los drenajes y de las inyecciones percutáneas. La biopsia con control ecográfico nos va a permitir diagnosticar de forma específica
cualquier lesión de naturaleza no conocida, y esto incluye a las de origen infeccioso. Nos va a permitir, además, en algunos casos, confirmar si una lesión es metastásica en aquellas lesiones que aparecen en el transcurso de una enfermedad con un primario conocido. Además, en las lesiones metastásicas de primario desconocido nos va a permitir orientar su posible origen. Y la ecografía se puede utilizar como técnica de guiado en todos los territorios del cuerpo humano, con quizá la única excepción del sistema nervioso central debido a su situación en el interior de una caja ósea. En este caso también podemos utilizar dos técnicas fundamentalmente para la obtención de muestras de tejido. Una de ellas es la punción con aguja fina y otra de ellas es la punción con aguja gruesa o biopsia core. La punción con aguja fina nos va a permitir obtener una muestra de citología. Únicamente vamos a obtener células y se suele recomendar precisamente porque se dice que es menos traumática porque utiliza agujas más finas. Sin embargo, tiene un inconveniente serio y es que con frecuencia da información fiable solo de benignidad o malignidad. La aguja gruesa o core biopsia va a proporcionar fragmentos de tejido. Eso nos va a permitir obtener información histológica de los tejidos. Va a permitir además utilizar técnicas como la histoquímica, la inmunohistoquímica, que nos van a permitir obtener una muestra, una información más adecuada del tejido del que estamos hablando. Es más, incluso podemos elaborar o realizar estudios genéticos que son importantes para establecer las dianas terapéuticas en los modernos las modernas terapias inmunológicas de los tratamientos del cáncer. Tiene, por supuesto, más sensibilidad, más fiabilidad, menor número de punciones no valorables, es menos dependiente del operador y la tasa de complicaciones en realidad en las series publicadas no es mayor que las de la aguja fina. Mi consejo es utilizar siempre esta última técnica en prácticamente todos los territorios. También en cuanto a la técnica de utilización de la biopsia, tenemos varias maneras de realizar o de obtener las muestras, y estoy hablando ahora de la biopsia con aguja gruesa, que es la que utilizamos nosotros. Podemos utilizar por una parte las agujas de corte frontal, que son agujas en las cuales todo el círculo de la aguja, la parte interior de la aguja, van a obtener una muestra. Estas agujas, que tienen un corte redondeado, a veces en forma de corona, en la parte más frontal van a obtener una muestra de tejido en toda la luz del tejido. Como alternativas tenemos las clásicas biopsias tipo Trucut, en las cuales lo que existe es una acanaladura en uno de los lados que cuando se dispara la parte de dentro y luego posteriormente la parte de fuera, corta un fragmento de tejido y lo coloca en el interior. En este caso se necesitan biopsias más gruesas, agujas de biopsia más gruesas para obtener tejidos del mismo volumen. El procedimiento de la biopsia es relativamente sencillo. Nos limitamos a colocar el transductor encima de la zona que queremos biopsiar y a cierta distancia del transductor introducimos la aguja hasta el borde de la lesión. Posteriormente realizamos el disparo y obtenemos la muestra. En algunos casos es importante realizar una anestesia no solo en la superficie, sino también en profundidad. Esto ocurre especialmente en los tejidos o en las lesiones situadas en zonas que tienen una importante inervación sensible. Por ejemplo, las lesiones que están situadas en el hueso, o bien en los casos de lesiones en los nervios, como las biopsias en sospecha de esvanomas, en los cuales necesitamos una anestesia previa importante. Por eso, antes de realizar el procedimiento, accedemos con la aguja hasta el borde de la zona que queremos biopsiar, inyectamos o infiltramos anestesia en el borde de la lesión y posteriormente, tras retirar la aguja, introducimos la aguja de biopsia y realizamos la biopsia. Este paso intermedio de la anestesia es muy importante para evitar que el paciente sufra innecesariamente. Este es un ejemplo de una biopsia realizada por nosotros, en la cual se va a ver cómo accedemos utilizando el mismo plano de corte del transductor hasta el borde de la lesión y desde ahí disparamos. Aquí lo tenemos. Como hemos podido comprobar, el disparo se ha producido desde el borde de la lesión, sin entrar dentro, porque la zona que más nos interesa biopsiar es la zona periférica de la lesión, en la cual se encuentra la zona más rica. La zona central muchas veces tiene problemas de necrosis y hace que la información obtenida no sea la suficiente o la adecuada.
A veces podemos realizar biopsias incluso en territorios con control ecográfico, incluso en territorios que nos parecería que estarían vedados al control ecográfico. Aquí tenemos un paciente con múltiples lesiones pulmonares que no sabíamos exactamente a qué se debían. No tenía un primario conocido y al final el planteamiento era dudoso, no sabíamos si correspondían a una lesión metastásica, una lesión granulomatosa o una lesión de otro origen. El tamaño de las lesiones, como se ve aquí, es muy pequeño. Eso planteaba imposibilidad de realizar la biopsia mediante las técnicas de guiado de TAC. Al realizar la ecografía comprobamos que estas lesiones periféricas que están aquí, que son pequeñas, se veían perfectamente en la ecografía. Aquí tenemos cómo se ve. Entonces nos permitió realizar la biopsia con control ecográfico y aquí tenemos cómo hemos alcanzado la zona del nódulo con una aguja y aprovechando las excursiones respiratorias del paciente, cuando el nódulo pasó por debajo de la aguja disparamos y obtuvimos una muestra de tejido que confirmó una naturaleza metastásica en la lesión en cuestión de las lesiones que veíamos. El análisis patológico de estas lesiones tiene ciertas limitaciones. A veces hay que tener en cuenta que esto pasa como con las encuestas electorales. La cantidad de información que tenemos es escasa y representa solamente una pequeña parte de la lesión que obtenemos. Por lo tanto, las muestras pueden no ser representativas. Eso plantea dificultades en la determinación del grado tumoral, sobre todo en las lesiones musculo, en los sarcomas musculoesqueléticas, que a veces obtienen zonas de distinta naturaleza a lo largo de todo el volumen. La verdad es que la distinción entre benigno y maligno es muy fiable, pero sin embargo a veces es problemático la determinación del grado de tumor. Con los linfomas tenemos un problema similar, sobre todo con los linfomas de Hodgkin, que a veces requieren la exéresis del ganglio completo, aunque la introducción de las modernas técnicas de citometría de flujo nos ha permitido afinar muchísimo el diagnóstico de los linfomas y en muchos casos obtener un diagnóstico en una cantidad de tiempo que se limita a un par o 3 de horas. Hay que tener cuidado con la biopsia. La biopsia es una técnica que es potencialmente dañina y puede tener complicaciones. Es importante, por tanto, planificar previa y cuidadosamente el procedimiento antes de realizar la biopsia. Una vez bien planificado, la verdad es que esto nos permite realmente realizar procedimientos en lugares que pueden ser muy problemáticos. Aquí tenemos un ejemplo en un paciente que tenía, esto es la aorta, que la vemos en un corte axial y alrededor de la aorta vemos una masa. Nos planteábamos dudas sobre si esa masa era un linfoma o podía ser otro tipo de lesión y nos plantearon la posibilidad de biopsiarlo. Lógicamente con el escáner esto era problemático, dado que era difícil, al no poder controlar exactamente la posición de la aguja en cada momento era difícil. Y entonces nos plantearon la posibilidad de realizar la biopsia. Nosotros no vimos ningún problema y lo que hicimos fue, efectivamente, como se va a ver aquí, acercarnos con control ecográfico. Aquí se ve la aguja, como está acercándose a la lesión y evitando la aorta que está aquí, que es lo que late por aquí, que evidentemente no conviene biopsiar, obtenemos con este, ahora vamos a disparar, ahora se va a ver y vamos a ver cómo obtenemos una muestra de tejido que nos confirmó que la lesión, en este caso, ahí se va a ver el disparo ahora mismo, ahí está, nos confirmó que la lesión en este caso era una fibrosis retroperitoneal. Que hay lesiones que no se deben biopsiar, no se debe biopsiar nunca lesiones sospechosas de ser feocromocitomas. Hay que tener cuidado con los quistes hidatídicos que pueden plantear un problema de un shock anafiláctico si se biopsian y se rompen. Como decía antes, nunca se deben biopsiar lesiones que no son infecciosas atravesando zonas infectadas, aunque esto es una cosa excepcional. Y luego, por supuesto, las biopsias sobre lesiones potencialmente malignas deben ser biopsiadas procurando no atravesar compartimentos anatómicos para evitar la diseminación en el trayecto. En principio, y a pesar de lo que se ha dicho, los hemangiomas son lesiones que se pueden biopsiar perfectamente y son muy seguras. Nosotros nunca hemos tenido problemas al realizar biopsias de hemangiomas. La ascitis no es una contraindicación para los procedimientos de biopsia realizados en el hígado y podemos utilizar los órganos sólidos como ventana de acceso para atravesarlos y llegar a otras lesiones que están más allá de ellas, con alguna excepción. A nosotros no nos gusta atravesar el bazo y no nos gusta atravesar el páncreas. No tenemos ningún problema en biopsiar lesiones en bazo o en páncreas, pero sí atravesarlos. El tubo digestivo no tiene ningún problema para ser atravesado
atravesado con agujas, cualquier parte de él, lo mismo que los recesos pleurales que pueden ser atravesados siempre que evitemos cruzar preferentemente el parénquima pulmonar. No hay ningún problema en atravesar estos recesos que normalmente suelen llegar muy abajo. Algunos trucos para obtener los mejores resultados. Por ejemplo, lo he comentado antes, se debe tomar el material preferentemente de la periferia de la lesión, de las zonas más periféricas. ¿Por qué? Porque en esta zona es donde tenemos las células que están más vitales, que van a dar más información. El centro de las lesiones con mucha frecuencia presenta material necrótico que no va a ser interpretable por los patólogos. En las adenopatías también hay que recordar que cuando una adenopatía se infiltra por un proceso neoplásico, la infiltración viene de la zona más periférica hacia la zona central, y la zona más periférica es la que normalmente suele tener más tejido. El resto, la zona central, aunque la veamos engrosada muchas veces, es tejido fibrótico, por lo cual siempre hay que biopsiar la zona más alejada del ilio. Lo mismo en las lesiones que tienen componentes quísticos y sólidos, siempre hay que dirigir nuestra biopsia a la zona del tejido sólido. Hay que tratar de obtener muestras representativas del conjunto de la lesión. Por eso es conveniente biopsiar al menos 2 veces, 3 veces mejor todas las lesiones que estamos muestreando. ¿Cuáles son las complicaciones que se han descrito para las agujas? La siembra de implantes malignos ha sido siempre considerada como el gran temor de este tipo de biopsias. Sin embargo, hay que decir que su frecuencia es bajísima y no se da en todos los órganos biopsiados. La frecuencia es del orden de 1 cada 1000 o cada 10.000 casos. Hay algunos trucos que permiten evitar precisamente unas técnicas que permiten evitar este tipo de problemas. Lo primero, siempre nosotros procuramos biopsiar a través de parénquima sano. Evitamos, si la lesión está en la superficie de un órgano, entrar directamente en la lesión. Nunca atravesamos varios compartimentos. Si hemos atravesado compartimentos en las lesiones musculoesqueléticas, marcamos el trayecto para resacarlo posteriormente en la cirugía. También se ha descrito el uso de agujas coaxiales, aunque nosotros no las utilizamos. El problema mayor que tienen estas lesiones por su frecuencia es sin duda el sangrado. El sangrado plantea problemas sobre todo en pacientes con hemostasia limitada, en tratamiento con anticoagulantes de distintos tipos. Cuando la lesión es superficial, la compresión de la lesión de la zona de sangrado es suficiente para cohibir la hemorragia en la práctica totalidad de los casos. El problema lo tenemos en las lesiones que están situadas en órganos, en cavidades, como por ejemplo las lesiones, los sangrados después de una biopsia hepática o renal, en las cuales muchas veces nos vemos obligados a recurrir a la embolización posteriormente. Siempre hay que tener control, y nosotros realizamos un control de la zona de biopsia al cabo de 1 hora del procedimiento para confirmar que la lesión ha sido, que no se han producido complicaciones. Este es un caso en el cual tenemos a un paciente en el cual, después de una biopsia de esta lesión pancreática que vemos aquí, el paciente se quejó por la tarde de un dolor intenso y vimos aparecer lo que parecía un hematoma en el centro en el mesenterio. Esta lesión había sido, como vemos, biopsiada previamente, y la serie con contraste mostró en ese momento un sangrado activo en la zona que correspondía a la zona adyacente a la lesión biopsiada. En este caso, la biopsia, la embolización que se intentó no fue necesaria porque el paciente había dejado de sangrar en el momento en que se realizó la embolización. El segundo procedimiento más frecuente es el drenaje de colecciones. El drenaje percutáneo no ha cambiado en su tratamiento desde los tiempos de Hipócrates, ya estamos hablando de hace 25 siglos. Básicamente, el drenaje percutáneo sigue siendo la indicación, el tratamiento de primera elección en toda colección líquida sintomática, a no ser que haya una indicación de cirugía inmediata. Y se puede utilizar fundamentalmente para accesos, pero también para cualquier otra colección líquida. Podemos utilizar el drenaje con 2 indicaciones. Uno, para el diagnóstico, para saber cuáles son los gérmenes, o bien si se trata de una colección infectada en algunos casos. Y luego, en segundo lugar, como tratamiento. Si nosotros drenamos una colección, normalmente asociada a tratamiento antibióticos, vamos a mejorarlo, vamos a permitir que eso se cure. Eso se requiere siempre colocar un catéter de drenaje. Nosotros utilizamos fundamentalmente catéteres de 7-8F, pero se pueden utilizar catéteres más gruesos. A veces puede ser necesario, si la colección es muy pequeña, una aspiración simple con aguja que se puede repetir. También en este caso hay varias formas de realizar el procedimiento. Las técnicas más habituales son las técnicas
de Seldinger la punción directa con tipo trocar. La técnica de Seldinger consiste básicamente en colocar una aguja en el interior, colocar a través de esta aguja una pequeña guía de alambre y posteriormente a través de esta guía colocar el catéter. Nosotros utilizamos la técnica de punción directa mediante trocar, que describiré a continuación. Básicamente, esta técnica consiste en colocar un catéter como este que vemos aquí, que tiene tres componentes. El catéter en sí, que está por fuera, por dentro hay un estilete hueco y por dentro un estilete puntiagudo. Cuando están montados, aquí tenemos los tres, cuando están montados aparecen como un bastón rígido, duro, con la punta metálica que asoma un poquitín más allá del catéter. Aquí vemos un ejemplo de su colocación. Tenemos una colección líquida con ecos finos en su interior y un nivel líquido-líquido. Primero realizamos, después de haber marcado el sitio de entrada y haberla planificado, ponemos anestesia en la zona de la piel, marcamos el punto de entrada con un pequeño bisturí puntiagudo y posteriormente colocamos a través de este punto con control ecográfico, como vemos, con manos libres colocamos el catéter de drenaje en el interior. Aquí vemos la ecografía con el catéter ya colocado en el sitio, lo vemos aquí atravesando, y luego posteriormente, una vez llegado al sitio, lo que hacemos es desenroscar la parte metálica y avanzar el catéter hasta el interior. Aquí está el catéter formando esta típica cola de cochino en el interior de la colección líquida. Y luego posteriormente ya podemos aspirar y drenar la colección. Algunos trucos, algunas precauciones para evitar problemas. En general nosotros evitamos atravesar órganos siempre que nos es posible. Nunca atravesamos la vesícula, nunca atravesamos el intestino, nunca atravesamos el bazo y el páncreas. El tubo digestivo sí se puede atravesar y en concreto el estómago, el atravesar el estómago es una técnica frecuente de acceso para las colecciones líquidas pancreáticas. No tenemos problemas en hacerlo, no tenemos problemas en atravesar el hígado, el espacio pleural, incluso la vejiga en algunos casos para alcanzar la zona del Douglas. Lo que nunca atravesamos son los vasos gruesos y tenemos muchísimo cuidado en controlar la localización de las arterias epigástricas para evitar dañarlas. En los abscesos general utilizamos siempre que podemos el trayecto más corto disponible. Cuanto más corto es el trayecto, más infrecuentes son las complicaciones. Y nos aseguramos, por supuesto, que todos los agujeros del catéter queden colocados dentro de la colección. Es importante, tan importante como la colocación del drenaje, el control de este después. Es importante supervisar el drenaje, no es esto de dejar un drenaje, colocarlo y nos olvidamos de él. El tener éxito en el drenaje consiste básicamente en tener un control del mismo y nosotros controlamos cada 2 o 3 días para ver cómo está la colección, cómo está el paciente, si tiene fiebre, si no, y realizamos además aspiraciones y lavados de la colección para evitar que se obstruya. Nosotros retiramos el drenaje cuando el paciente está bien, no tiene colección, no tiene fiebre y su débito es claro y menos de 10 centímetros cúbicos diarios durante al menos 3 días seguidos. ¿Qué complicaciones tenemos en el drenaje? Bueno, pues la hemorragia, hay que tener cuidado también, exactamente igual que con las biopsias, con los vasos de la zona y con el control de la diatesis hemorrágica. La posibilidad de tener una bacteriemia, esto no es infrecuente, dado que estamos entrando en una cavidad séptica, atravesando una zona de vasos que pueden sangrar. Siempre hay que asociar antibioterapia a los drenajes, por supuesto. Hay que tener cuidado con las vísceras huecas, a veces es inevitable que en un momento determinado atravesamos sin darnos cuenta una víscera hueca. En esos casos, si lo hemos atravesado, no hay ningún problema. Lo que hay que hacer es mantener el drenaje en el sitio. Hay que evitar entrar en pánico y sacar a toda velocidad del catéter. Hay que hacer exactamente lo contrario, dejar el catéter y dejarlo más tiempo. Hay que mantener el catéter unos 2 o 3 semanas hasta que se ha formado el tracto que evita que esta víscera hueca vierta su contenido al peritoneo y después, a las 2 o 3 semanas, ya una vez que esté formado este tracto, podemos retirarlo. El neumotórax puede ser un problema, sobre todo cuando entramos en las zonas, vamos a las zonas más altas del abdomen. Hay que tener cuidado a la hora de planificar el procedimiento. Por supuesto, el dolor, la analgesia y la sedación son importantes. Es importante fijar bien el catéter para evitar que se salga. No es infrecuente que el paciente pegue tirones al catéter y salga para afuera. Hay que controlarlos bien. Y por supuesto, otro de los problemas que tenemos es la obstrucción del drenaje. Por eso la supervisión es tan importante para lavar el catéter y evitar esta obstrucción. Por supuesto, el catéter puede fracasar, pero el drenaje puede fracasar, pero esto es realmente excepcional. La mayor parte de los drenajes obtienen la curación. Una tasa razonable de curación en la colocación de drenajes tiene que estar por encima del 80%. Podemos admitir hasta un 10% de pacientes
con necesidad de una cirugía posterior tras un drenaje inicial, pues porque el paciente tenga un problema añadido que deba ser corregido. Pero en principio el fracaso del drenaje debe estar por debajo del 5 o el 10% como índice de control de nuestra calidad. Finalmente hablaré de las inyecciones percutáneas. Básicamente la inyección percutánea es la colocación de una aguja con guía ecográfica para inyectar una sustancia en un lugar del cuerpo con fines terapéuticos. Se puede utilizar tanto para tratamiento de lesiones neoplásicas, para tratamiento de lesiones infecciosas, en los nervios, para realizar tratamiento de los nervios o para realizar bloqueos nerviosos, o también en la patología musculoesquelética para tratar procesos inflamatorios álgicos. En todos estos casos la ecografía es la técnica perfecta para realizar este tipo de procedimientos por las razones que dije al principio. Aquí tenemos dos casos de infiltración musculoesquelética de corticoides. En este caso, el caso de la izquierda es un caso de un paciente con una epicondilitis. En el caso de la derecha tenemos un paciente que tenía una capsulitis adhesiva en la cual hicimos una infiltración en la bursa subacromial subdeltoidea. En los dos casos vemos perfectamente cómo podemos controlar con exactitud milimétrica la localización de la punta de la aguja para colocar la infiltración en el sitio exacto donde queremos. En conjunto, en resumen, quisiera que todo el mundo recordase que la ecografía permite realizar procedimientos intervencionistas con igual o superior eficacia que otras técnicas. Desde mi punto de vista, es la técnica que se debe utilizar cuando la lesión sea visible por ecografía. Son técnicas muy seguras, son técnicas realmente fiables y lo único que requieren es un poco de habilidad y costumbre, digamos, en el manejo. Para lo demás es mucho más sencillo y mucho más económico y accesible y sobre todo mucho más eficaz que realizar estos mismos procedimientos con guía tomográfica y por supuesto muchísimo más eficaz que la realización de estos procedimientos con palpación como se ha realizado muchas veces. Quisiera dejarles dos artículos que están aquí, que pueden ser consultados. Son artículos que están en abierto, o lo estaban hasta hace poco, pero pueden ser encontrados con facilidad, en las cuales escribimos hace tiempo cuáles son los requisitos o las bases de todos estos tipos de procedimiento. Muchas gracias.